Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Estamos ya prácticamente todos los asistentes. Estoy viendo que hay gente que aún está entrando, pero vamos, prácticamente ya estamos todos. Nada, lo primero, bienvenidos a la serie de webinars Rubio para una nueva realidad educativa, que es el nombre con el que ya inauguramos en anteriores webinars esta serie de ponencias. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros, porque sabemos que a veces es complejo conciliar trabajo, conciliar familia, con lo cual muy agradecidos de estar aquí con vosotros. Hoy, como sabéis, tenemos la primera de las dos ponencias relacionadas con matemáticas Singapur, metodología Singapur. El título del webinar, como también sabéis, es cómo hacer fáciles las matemáticas. Y bueno, entendemos que al estar aquí podéis sentir simple curiosidad sobre la metodología, pero también entendemos que muchos de vosotros estáis en un proceso de búsqueda de mejora de lo que es la didáctica de las matemáticas en vuestro centro, ¿no? Y de cómo alcanzar objetivos curriculares y los propios objetivos que os marca el centro. Y todo ello, lógicamente, sin perder la motivación del alumnado, que es importantísimo, especialmente en áreas tan específicas como es la matemática. Sabéis que hay una segunda sesión. Esta segunda sesión se realizará el próximo miércoles 19. La hora será también a las 6 de la tarde. Y si os ha gustado esta sesión al finalizar, contamos con vosotros para la siguiente sin ningún problema. Encantadísimos. Bueno, hago una puntualización. Habrá un tercer webinar que no está relacionado con lo que es la metodología Singapur, pero lo comento ya aprovechando que estáis la mayoría de asistentes ya dentro de la plataforma. Es un webinar relacionado con un material idóneo, muy chulo, que vamos a lanzar para trabajar en verano. Entonces, contaremos con un profesor, profe Manuel Gordillo, que bueno, es el autor del libro Tareas de Vida, Deberes de Vida, y luego aparte ha desarrollado con nosotros mi cuaderno de verano. Entonces, nada, contaremos con vosotros si queréis también. Sin más dilación, vamos a contar con nuestro ponente. Vamos a darle un poco de acceso y una presentación rápida. Bien, Manolo, buenas tardes. Ricardo, perdón, he acabado con Manolo. Ricardo, buenas tardes. Soy Ricardo Manuel, así que también podría valer Manolo. Habría Muy bien. Nada, Ricardo, hago una presentación rápida. Ricardo es docente, lleva 18 años en el mundo de la educación y, bueno, es padre, es un tipo genial, por lo que conocemos, y además actualmente es el director el director pedagógico del Colegio Salesianos Loyola de Aranjuez. En estos momentos, además, está en proceso para la obtención de la certificación oficial de formación de formador para Método Singapur España, con lo cual, bueno, nos va a echar un cable y va a echar un cable a Método Singapur España a difundir un poquito la metodología, porque cada vez es más gente la que se interesa por este método. Sin más dilación, Ricardo, bienvenido y cuando quieras, tienes la palabra. Muy bien, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por estar ahí al otro lado. Vamos a intentar, gracias a la tecnología, bueno, pues a ver si soy capaz de transmitiros y estar a la altura de esta metodología, que quiero que sepáis que es mucho mejor que el ponente, para empezar, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver si en esta tarde pues consigo haceros llegar las bondades, que creo que son muchas, de este método. Voy a pasar a compartir pantalla con la presentación y empezamos. Bien, creo que ya estáis viendo la presentación. Vamos allá. Bueno, en primer lugar, pues me gustaría compartir con vosotros pues esta pregunta que creo que nos hacemos todos, ¿no? Pues ¿por qué las matemáticas son un problema? Yo creo que empezamos a trabajar con mucha ilusión, por lo menos yo desde el primer día, porque tengo mucha vocación, imagino que como muchos de vosotros, empiezas a dar clase y te das cuenta, bueno, pues que parece que hagas lo que hagas, los resultados en matemáticas no varían, que parece que todo depende de si el chico
funciona bien, si el chico trabaja bien, de las capacidades del chico, ¿no? Y bueno, pues vamos dando a lo mejor a veces pues palos de ciego buscando soluciones. Yo os voy a plantear un poco cuál fue ese proceso de búsqueda en el que yo me vi desde el principio, ¿no? Desde que empecé primero en Salesianos Paseo de Extremadura en Madrid y después ahora en Salesianos Loyola de Aranjuez. Pues una de las primeras cosas que yo veía es que, bueno, pues los chicos trabajaban, pero había un fallo en el cálculo, ¿no? Parecía que el cálculo era uno de los factores, pues, más importantes por el cual los chicos no alcanzaban los resultados que yo esperaba, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hice fue ponerme a buscar pues de qué forma mejorar ese cálculo, buscar soluciones, buscar secuenciación para trabajar el cálculo mental, buscar diferentes formas de calcular como algoritmos libres como el ABN, ¿no? Y bueno, pues en un principio pues esa fue un poco mi búsqueda, pero pues no conseguía tampoco esos resultados que yo creía que debían obtener los chicos. Pasé después pues a afrontar una posible, encontrar una posible solución en la falta de práctica, ¿no? Muchas veces los profes lo primero que pensamos también es, bueno, si el chico no suma bien, lo que tenemos que hacer es ponerle muchas sumas. Si el chico no acaba de entender la división, si yo le pongo muchas divisiones, pues acabará dividiendo, ¿no? Y bueno, pues también lo intenté por ahí, ¿no? Pues aumentamos la cantidad de trabajo y de esa forma deberíamos mejorar los resultados. No sé si vosotros lo habéis intentado también, ¿no? Pues seguramente de esa forma y bueno, pues quizá para aquellos que simplemente lo que tienen es falta de práctica, eso sirve, pero tampoco consigues abarcar a todos los chicos. Otra de las cosas que vamos descubriendo, imagino que vosotros también, es que, bueno, pues a partir de cuarto de primaria, por ejemplo, empieza a haber pues ese run en las clases, ese run entre los profes de mates que decimos, bueno, aquí pasa algo porque llegan a cuarto y entonces, ¿cuál es el problema, no? Pues el problema también, que muchos a lo mejor pues, hemos pensado, el problema es que no hay una base buena, no hay un andamiaje del aprendizaje que permita avanzar. Y cuando solo tienes suma y resta, bueno, pues llegas, por ejemplo, a un problema y los chicos, bueno, pues suma o resta tienen el 50% de probabilidad de acertar. Pero según eso va avanzando, la cosa se vuelve más difícil, ¿no? Y si no hay una buena base que asiente lo que después se tiene que construir encima, pues nos encontramos, sobre todo en mi caso, a partir de cuarto de primaria, que empieza a aumentar el porcentaje de alumnos que no alcanzan los contenidos de la forma que deberían, ¿no? Falta de motivación, pues otra de las razones por las cuales los chicos empiezan a dejar de interesarse por las matemáticas. Una hoja llena de divisiones con dividendos y divisores interminables, pues no parece muy motivadora, ¿no? Y efectivamente, por ese lado yo también intenté buscar, ¿no? Bueno, pues de qué forma podemos hacer que las matemáticas sean más atractivas. Intentas buscar juegos, si sois más creativos, pues empiezas a recolectar cajas, tapones, empiezas a hacer inventos, a construir máquinas de sumar, máquinas de restar, ¿no? Un montón de cosas que a los chicos, bueno, pues parece que les gustan más, ¿no? Pero bueno, pues en esa búsqueda, en ese proceso, pues también aparece esta falta de motivación. Algo súper importante, que imagino que es, yo creo, lo que más nos preocupa a todos, es que los chicos no comprendan los problemas, ¿no? Estás trabajando con ellos, trabajas en la unidad de la suma, haces los problemas de suma, bueno, todo va bien, trabajas la unidad de la resta, haces los problemas de resta, todo va bien, tenemos problemas de suma, tenemos problemas de resta, vaya, ya empiezas a ver que hay chicos que cogen los datos y eligen casi aleatoriamente entre esas dos operaciones, ¿no? Y no descubres bien por qué, te centras en que lean, estableces a lo mejor una rutina, como yo creo que hacemos muchos, ¿no? Pues
primero subraya, luego escribe los datos, luego operación, pero parece como que entre que has puesto los datos y la operación, al niño se le ha ido el santo al cielo, parece que no sabe muy bien qué tiene que hacer con esos datos. Muchas veces también dices, bueno, pues será un problema de vocabulario, a lo mejor el niño no entiende el problema, a lo mejor es un problema de comprensión lectora. El caso es que, bueno, pues a veces te quedas como sin estrategias para intentar que esos chicos alcancen la comprensión de esos problemas y no elijan casi aleatoriamente qué operación tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una de las cosas también que a mí más me preocupaba y que me preocupa cuando enseño matemáticas. Por otro lado, tenemos que las matemáticas, y eso es quizá también algo que he escuchado mucho en los claustros, ¿no? Y que yo mismo he dicho muchas veces, dijo, es que llega un momento en el que estamos hablando de cosas tan abstractas que es muy difícil que entiendan, ¿no? Pues será una cuestión de madurez. Y parece como que no hay nada más, ¿no? Que no se puede acercar, que hay conceptos matemáticos que resultan imposibles para que un niño alcance a entenderlos, ¿no? Y de esa forma también, pues en mi caso, pues me lanzo o me lanzaba a intentar encontrar, intentar conseguir que lo abstracto se convirtiera en algo más concreto. En mi caso, por ejemplo, pues busqué formación eh, con las matemáticas activas, materiales Montessori, regletas de Cushiner, Numicon, en fin, un montón de materiales manipulativos, materiales más concretos, intentando alcanzar pues un punto en el que el chico pues pueda comprender cosas que a priori son completamente abstractas y bueno, pues manipulando quizá conseguía pues llegar a que los chicos comprendieran esto, ¿no? Tenemos también por aquí mala secuenciación. Decía antes, ¿no? Esto de damos la suma, problemas de suma, damos la resta, problemas de resta. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero la mayoría de los libros de matemáticas repiten contenidos que se supone que los chicos deben de tener adquiridos, ¿no? En parte también, pues porque el currículo de cada una de las comunidades autónomas, pues así nos lo impone, o de los países, porque he visto por ahí que hay gente también de otros países escuchando, ¿no? Tenemos una serie de contenidos que tenemos que dar, tenemos unos libros que muchas veces utilizamos como manuales que no podemos modificar, mal hecho por nuestra parte, ¿no? Y parece que esos contenidos se repiten cíclicamente y que los chicos, sin embargo, no los adquieren, ¿no? Quizá también haya por nuestra parte y por parte también de los currículos que establece cada organismo, ¿no? Una mala secuenciación que hace que los chicos aprendan casi como en departamentos estancos y no relacionen todo lo que van comprendiendo, todo lo que vamos trabajando. En mi búsqueda también me encontré con que las matemáticas yo las enseñaba de una forma individual. Cada chico trabajaba en su mesa separado del resto. Pero bueno, pues vamos avanzando, nos empezamos a encontrar con el aprendizaje cooperativo y cómo puedo yo enlazar lo que estoy estudiando de aprendizaje cooperativo, qué metodología me permite trabajar colaborativamente con los chicos, con los problemas, con las matemáticas, con las cajas, con los tapones, con los materiales manipulativos, ¿no? Llega un momento en el que todo eso, digo, bueno, ¿cómo lo podemos encajar para que además los chicos tengan, puedan trabajar además las matemáticas de forma cooperativa? Porque yo soy un enamorado también del aprendizaje cooperativo y he visto y tengo la experiencia de que los chicos aprenden mucho mejor, que el permitir que unos chicos expliquen a otros, pues hace que comprendan, pues a veces lo que yo no soy capaz a lo mejor de bajar mi nivel, de rebajar para que el chico entienda, pues otro compañero sí que es capaz de hablar desde el mismo nivel y que el chico comprenda ese concepto, ¿no? Pues esa también era una de mis búsquedas y una de mis dudas. ¿Habrá un método que esto lo pueda conseguir?
Y pues algo que yo creo que imagino que os preocupa a todos y que, bueno, yo como director pedagógico ahora en Salesianos Loyola, un centro que además es centro preferente TEA, pues tenemos una cantidad de alumnos con necesidades educativas especiales o no solo, ya no de necesidades, sino chicos con dificultades de aprendizaje, más la propia diversidad porque cada uno somos únicos y diferentes, ¿no? Y no todos aprendemos de la misma forma. Tenemos alumnos que, pues a lo mejor tienen ya una mente matemática predispuesta a comprender, a entender, a ver que 3 más 4 son 7 y son capaces de visualizarlo. Sin embargo, pues nos encontramos con la realidad del aula y en la realidad del aula tenemos una cantidad de alumnos, cada uno con una forma diferente de ver las cosas y unas capacidades diferentes. Eso a mí también me hizo buscar, ¿no? Y empezar a buscar y empezar a formarme y empezar a buscar vídeos a través de Internet, en fin, intentar encontrar una metodología que lleve de forma integrada esa atención a la diversidad. Y la pregunta que hoy vamos a intentar pues comenzar a ver si tiene respuesta, pues es esa, ¿no? Y hay un método que aúne absolutamente todo esto de lo que hemos hablado. Hay un método que responde a todas mis dudas, ¿no? Como profe de mates. Bueno, pues vamos a ir viendo qué es esto del método Singapur y vamos a empezar pues, por el principio, ¿no? ¿Cómo surge método Singapur y qué es método Singapur? Bueno, método Singapur, como su propio nombre indica, es cómo se enseña matemáticas en Singapur. ¿Y cómo surge esta metodología? Pues esto aparece en los años 70, los años 80. En Singapur deciden invertir muchísimo dinero en enviar por todo el mundo a, a sus mejores matemáticos, de forma que pudieran recoger cómo se trabajaba, qué metodología aplicaban en distintas partes del mundo para enseñar distintos conceptos matemáticos. Una vez que estuvieron 1 o 2 años trabajando fuera, vuelven a Singapur, se reúnen y empiezan a compartir todo lo que han aprendido. Realizan una síntesis de ese método, de todas esas metodologías y elaboran lo que hoy conocemos como método Singapur. Lo primero que van a descubrir y lo verdaderamente diferente que tiene método Singapur es que se basa en la resolución de problemas. Lo primero en las matemáticas son los problemas. Yo cuando hablo con algunos profes siempre les digo un poco esta idea, ¿no? Lo primero que un ser humano se encontró fue un problema en el que tenía un montón de cosas y necesitaba cuantificarlas, ¿no? A partir de ahí la cantidad y después necesitaría agrupar a partir de ahí la suma, pero primero nos encontramos ante un problema. Eso también favorece la motivación, ¿no? Muchas veces, si hemos seguido libros, pues habremos enseñado la suma antes de enfrentarnos a un problema de sumar. Y habremos enseñado la división y luego les habremos dicho a los chicos, mirad, ¿veis esto que hemos aprendido que es dividir? Pues ahora vamos a hacer problemas de dividir. Cuando esto debería ser al contrario. Esto es muy, muy importante en método Singapur. Todo parte de la resolución de problemas. Es lo que da sentido a las matemáticas. Para poder resolver esos problemas, lo que descubren y tienen muy claro en Singapur es que hay que desarrollar, que luego veremos lo que es el sentido numérico, y tendremos que trabajar muy, muy bien las estrategias de cálculo. Este método es algo que funciona, es algo que podemos probar y a ver qué pasa. Bueno, pues una de las razones por las que optamos por método Singapur es porque estamos optando por un método que es líder. Ahora mismo los resultados de las pruebas TIMSS y de las pruebas PISA, Singapur siempre está por encima de la media internacional, especialmente en la resolución de problemas. Por tanto, cuando optamos por este método, estamos optando por un método que es un método contrastado a nivel internacional. Este método, ¿en qué se basa?
Bueno, pues tenemos, esto lo voy a pasar así un poquito más rápido para luego tener más tiempo para lo concreto, pero lo iremos retomando. Tenemos a Jerome Brunner. Jerome Brunner lo que decía es que la forma en que un alumno tiene que acercarse al aprendizaje es a partir de la representación de la información. En primer lugar, dice representación en activa, luego icónica y después simbólica. ¿Qué quiere decir en activa? Que el alumno tiene que tocar, que el alumno tiene que vivenciar primero qué objeto, qué actividad tiene que realizar, la tiene que vivir, la tiene que ver de forma concreta. Después ya podrá establecer esa representación con un objeto de forma icónica, es decir, dibujando. Y por último, de forma simbólica, que ya sería, por ejemplo, una palabra. Luego lo retomaremos para que veáis cómo es, ¿vale? El currículo en espiral, lo que dice Jerome Brunner es que si el alumno comienza con actividades más concretas, después ese mismo concepto lo trabajará de una forma icónica a través del dibujo y por último, hacia afuera de la espiral, llegará después el aprendizaje simbólico, de tal forma que un mismo concepto se va trabajando de esas tres formas. ¿Qué decía el señor Zoltán Dienes, que tenía la barba más larga que yo todavía? Pues este señor lo que decía es que una misma actividad hay que irla variando de forma sistemática para ir graduando los niveles de dificultad. Y también decía que había que ir variándola de forma perceptual, es decir, que una misma actividad trabajada desde puntos de vista distintos ayudan a los alumnos a adquirir los conocimientos. Tenemos también a un matemático que es Richard Skem. Él nos habla de la comprensión relacional y la comprensión instrumental. En este caso, lo que hace Richard Skem es decirnos, bueno, tenemos un concepto que trabajamos también de forma concreta y tenemos que ayudar al alumno a relacionar ese concepto con trabajándolo de una forma luego también más abstracta. Como veis, todo lo que dice Jerome Brunner, Zoltán Dienes, Richard Skem, va en la misma línea que luego desembocará en el enfoque CPA, concreto, pictórico, abstracto, que tiene método Singapur. Howard Gardner, que seguro que a este sí que lo conocemos todos, ¿no? Por las inteligencias múltiples, también va a aportar y método Singapur va a coger de él pues cosas muy importantes, ¿no? Como son las inteligencias múltiples, que nos van a decir que necesitamos trabajar con diferentes materiales, teniendo en cuenta los distintos estilos de aprendizaje que tienen los alumnos. Y también va a aportar a método Singapur los diferentes niveles de abstracción. Como un chico no puede trabajar al mismo nivel que otros si no hay algo, no hay un material o no hay una metodología que permita, por ejemplo, resolver un mismo problema con diferentes estrategias adaptadas al nivel de abstracción de distintos alumnos. También tenemos a los hermanos Johnson que aportan su aprendizaje cooperativo. Método Singapur nos va a decir, como decíamos antes, que el aprendizaje cooperativo es muy importante, que los alumnos son capaces de enseñarse unos a otros y lo más importante, que cuando un alumno realiza el esfuerzo de explicar un contenido, un concepto a otro compañero, entonces es cuando realmente lo adquiere para siempre, ¿no? Entonces esto va a ser muy importante. De Johnson & Johnson vamos a coger método Singapur, va a coger la tutoría entre pares, va a coger los grupos de expertos, ¿vale? Favoreciendo lo que decía hace un momentito, que un mismo problema pueda ser resuelto con diferentes estrategias y materiales. ¿Qué nos va a aportar esto? Pues esto nos va a aportar poder atender muy, muy bien a la diversidad. Lo veremos también entre hoy y el próximo día en el siguiente webinar. Y un señor que se llama Polya, él desarrolló una estrategia para resolver todo tipo de problemas. Él decía que, en primer lugar, necesitamos comprender el problema,
que una vez que lo hemos comprendido verdaderamente, entonces puedo planear una estrategia para resolverlo, que una vez que tengo la estrategia, entonces resuelvo el problema. Y no termina ahí el proceso. Seguro que esto suena porque muchas veces les diremos a nuestros alumnos, ¿pero has comprobado, has visto si tiene sentido lo que has puesto para el problema? Bueno, pues en último lugar necesitamos comprobar que nuestra solución responde verdaderamente al problema. Estos 4 pasos luego se desarrollarán también en método Singapur en los pasos del modelado de barras, que veremos que es la estrategia que se enseña para resolver los problemas. Todo esto hace que los contenidos que se trabajan en método Singapur pues se puedan un poco representar con este pentágono. En el centro de todo, lo que da sentido a todo es la resolución de los problemas matemáticos. En la base estarán los conceptos. Tendremos que desarrollar un montón de habilidades, el cálculo numérico, el álgebra, la manipulación. Tendremos que trabajar un montón de procesos, razonamiento, comunicación y conexiones entre las habilidades de pensamiento, la aplicación. Y luego tendremos, por encima de todo eso, las actitudes, que también trabajaremos, y la metacognición, aquello de tener que pensar cómo aprendo, ¿no? Eso también se trabaja en método Singapur. Por lo tanto, esto, cómo se traduce, todas estas bases metodológicas, cómo se traduce en el método Singapur al trabajo cotidiano, al día a día con los chicos. Lo primero y más importante es que desde infantil vamos a trabajar siempre a partir de escenarios matemáticos, es decir, de problemas a resolver. Presentamos a los alumnos ya desde infantil un problema. Ese problema lo vamos a trabajar de diferentes formas, con diferentes materiales que luego veremos, y buscaremos solución entre los chicos y el profe e intentaremos encontrar soluciones a los distintos problemas. Matemáticas Singapur a nivel de infantil, por ejemplo, se inicia con cuentos matemáticos. Todos los aprendizajes, por lo tanto, parten de estos escenarios. No tiene sentido trabajar de forma aislada una operación cuando el alumno todavía no sabe, carece de sentido para él trabajar 4 más 3, 5 más 8, 6 menos 3. Bueno, ¿y esto para qué me sirve, no? Ahí os dejo un poco pues esa reflexión, ¿no? Pues no enseño a sumar sin haber vivenciado antes la necesidad que tengo de agrupar para resolver una situación real. Si primero trabajamos con los chicos en infantil, que se trabaja en muchísimos colegios por proyectos, pues podemos utilizar objetos que aparezcan en el proyecto para poder realizar el conteo, para poder comparar, para poder ordenar, para poder decir el anterior y el posterior de un número. Todo eso tiene que ser primero concreto, vivenciado, y después tiene que pasar a formar parte de lo abstracto. Después viene el número, pero primero tenemos que pasar por todo eso. Por lo tanto, experimento, después trabajo con un material concreto que puedo manipular, que puedo contar, que puedo juntar, que puedo separar, y después vendrá una representación pictórica, que quizá es lo más interesante de método Singapur, que veremos con el modelado de barras. Por último, aparece la operación, pero antes tenemos que hacer todo ese proceso. De ahí viene lo que llamamos el enfoque CPA de método Singapur. Primero trabajamos con material concreto, trabajamos con objetos, después trabajamos con representaciones gráficas de escenarios matemáticos, que en Singapur, sobre todo a partir de en infantil y sobre todo en primaria, se llama modelado de barras. Y por último, ya viene el momento que todos hacemos, que es el de la operación, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, para que ir un poquito entrando en materia ya de cara al siguiente webinar, pues un ejemplo como el que tenemos aquí. Eva tiene 7 caramelos y su hermana le regala 2 caramelos más. ¿Cuántos caramelos tiene Eva ahora? Bueno, pues los alumnos primero tienen que coger, contar con estos cubitos, con policubos, con fichas de Lego y representar las dos cantidades. Una vez que tienen representadas la cantidad de caramelos que primero tiene Eva y luego tiene representada con esos 2 cubitos la cantidad que le regala a su hermana,
entonces ahora los podemos juntar, que es lo que nos pide el problema, para averiguar el total. Esto será muy importante para lo que vamos a explicar ahora también, que se llama concepto partes todo. Una vez que lo ha resuelto con su material manipulativo, entonces puede dar el siguiente salto y vamos a lo pictórico. Trabajaremos con el alumno este salto, que es muy importante, que pueda representar lo que ya ha hecho con cubitos. Veis que queda reflejado aquí con este modelado de barras, donde ya hay un salto de abstracción, pero como veis guarda relación con las formas de representación de Jerome Brunner, con la variación sistemática que decíamos antes de Zoltán Dienes, con Richard Scheme. Todo esto tiene una base y en ese proceso tenemos que ayudar al niño a pasar de un sitio a otro. Quizá es uno de los errores que hemos cometido, o que yo por lo menos he cometido, que es pensar que los alumnos pueden pasar desde lo manipulativo hasta las operaciones que son abstractas sin pasar por aquí. Los mejores profes, yo tengo un compañero que es un artista dibujando, ¿no? Pues se dedican a hacer dibujos, ¿no? Esto que hemos dicho también muchas veces a los chicos. No elijas qué operación vas a hacer, primero dibújalo. Pero claro, si un problema va de cerditos y tienes que dibujar cerditos, el siguiente problema va de camiones, el siguiente problema va de coches, y bueno, pues los que son muy artistas o son capaces de hacer dibujos estupendos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que nos hace el método Singapur? Nos enseña a modelar de tal forma que todos los problemas que se van a resolver con una misma operación acaban siendo representados con un mismo modelo o con 2 o 3 modelos muy parecidos, ¿vale? Entonces, eso lo veremos también en el modelado de barras. Por último, entonces, damos este salto. Hemos favorecido que el chico tenga un paso intermedio para llegar a la operación. Y en el momento de la operación, método Singapur también nos va a ofrecer diferentes estrategias de cálculo perfectamente secuenciadas que van variando poquito a poco de forma que el alumno llega a adquirir un cálculo estupendo. Decíamos que para poder resolver problemas es súper importante que el niño, que todas las personas, yo mismo, adquiramos este sentido numérico. ¿Qué es el sentido numérico? Pues el sentido numérico es conocer perfectamente, saber lo que es un número. ¿Qué es un número? Bueno, pues un número es, el sentido numérico es el que nos permite representar, entender que un número representa una cantidad de unidades. El sentido numérico nos permite contar. El sentido numérico es lo que nos permite establecer relaciones entre los números, ordenarlos, anterior-posterior, mayor y menor, a relacionar la grafía con la cantidad, ser capaces de descomponer los números y ver que un número puede estar compuesto por otras 2 cantidades menores. Nos permite comprender el valor de posición, súper básico y muy importante en método Singapur. Y, por último, pues también nos permitirá establecer relaciones y realizar operaciones con ellos. El sentido numérico es básico y esto se tiene que empezar a trabajar con mucha fuerza desde infantil y no se tiene que dejar de trabajar porque veremos con las diferentes estrategias y los diferentes materiales que esto se va a ir trabajando desde infantil hasta primaria siempre. ¿Qué es el concepto partes todo? Método Singapur nos va a decir que desde infantil, esto que veis aquí, este dibujo, esta imagen, perdón, fotografía que veis aquí, se basa en actividades ya pensadas para alumnos desde infantil. Bien, este concepto partes todo, que yo desconocía y para mí la verdad es que ha sido alucinante de descubrir la potencia que tiene que una persona, que un alumno trabaje este concepto, nos va a permitir establecer una relación clara entre las distintas operaciones y nos va a permitir ver, saltar de lo manipulativo a lo abstracto para resolver problemas. Aquí tenemos representado, en el circulito que tenemos arriba, el todo, el total. Y aquí tenemos representadas las partes. Vemos que aquí arriba tenemos representado el número 9, aquí tenemos el 7 y aquí tenemos el 2. El 9
está compuesto de dos partes, que son 7 y 2. Trabajando esto con los chicos, jugando con policubos, con legos, los chicos van a ir descubriendo, vamos a ir viendo con ellos y vamos a ir trabajando que el total está compuesto por partes. ¿Y esto cómo se trabaja? Pues a partir de cuentos matemáticos, de escenarios matemáticos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, representando las cantidades y diciendo a los alumnos, viendo con los alumnos, que el circulito de arriba lo vamos a llamar todo o total y los circulitos que tenemos abajo van a ser partes. Y vamos a hacer con ellos problemas matemáticos muy sencillos. Este, por ejemplo, que tenemos aquí representado, podría ser que una niña tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caramelos y otra niña le regala 2 caramelos. Representamos las partes y después buscamos cómo esas dos partes forman un total. Esto que parece muy sencillo, después lo vamos a trabajar comparando esas dos partes, comparando el total con las partes. Eso nos va a permitir con los alumnos establecer la relación entre suma y resta y descubrir en los problemas matemáticos cómo conceptos superiores, como es el concepto de incógnita, como es una ecuación, están relacionados. Imaginemos de este problema podríamos hacer diferentes variantes. La primera sería que tiene 7 caramelos, añadimos 2 y entonces la incógnita que tenemos que resolver sería el total. Si los chicos agrupan primero 7 y luego 2 y después los ponen arriba, resuelven el total. Estaríamos realizando problemas que requieren realizar luego la operación de la suma, sin pasar primero por ese algoritmo y hacer la suma, ¿no? También podríamos trabajar un problema de resta. En este caso, podríamos decir que la niña tiene 9 caramelos, que tenía 7 antes y que después su amiga le regaló un número de caramelos que desconocemos. ¿Ahora qué sabemos? Ahora sabemos el total. El niño cogería y representaría aquí arriba los 9 caramelos, vería que ya tenía 7 y tendría que conocer este de aquí. Cogería los cubitos, pondría los amarillos debajo y descubriría que le faltan 2. Como veis, es algo que hace que algo que puede ser muy abstracto pase a ser muy visual. Y los chicos entienden perfectamente la relación que hay entre la suma y la resta. No sé si os ha pasado trabajar con los chicos la suma, la resta, además se ve en las primeras unidades de todos los cursos, propiedades de la suma, propiedades de la resta, la prueba de la resta. Y que los chicos tengan que aprender de memoria minuendo, sustraendo, diferencia. Y entonces, ¿qué tenía que poner arriba? El minuendo, el sustraendo, ¿qué tenía que hacer? Bueno, pues los chicos trabajando de esta forma desde infantil, todo eso lo van adquiriendo gracias a este concepto partes todo, que será súper importante también para la multiplicación y para la división. Como decíamos antes, vamos variando poquito a poco sistemáticamente las actividades y aquí os presento, por ejemplo, una cadena lógica en la que los chicos tienen que relacionar partes y todo, pero ya tienen que representar de forma, teniendo en cuenta el valor posicional, pues tienen que hacerlo con decenas y unidades, para que veáis un poco también este otro material del que hablaremos luego un poquito. Tenemos aquí dos cosas muy importantes que hemos visto, que son el concepto CPA, concreto, pictórico, abstracto, y ya hemos visto también el concepto partes todo. Y tenemos también algo muy importante que es el sentido numérico. ¿Cómo vamos a trabajar todo esto para que los chicos den ese salto de lo concreto a lo pictórico y después pasen al abstracto? Pues vamos a utilizar para empezar un montón de materiales manipulativos que Método Singapur nos ofrece. Ya hemos visto en algunas de las imágenes anteriores los policubos, que es un material que yo
no sé, pues he descubierto la verdad muy tarde. Si lo hubiera descubierto antes, muchos de mis alumnos pues habrían disfrutado mucho más con las matemáticas, ¿no? Este material que nos permite, pues, hombre, en principio, muy básico, nos permite trabajar la cantidad. También podemos trabajar, como hemos visto con la cadena lógica, la descomposición. Podemos trabajar el concepto de partes todo. Podemos trabajar las áreas. Y tenemos, por ejemplo, un conjunto de cubitos que están haciendo pues, un cuadrado. Podemos trabajar el perímetro. Podemos trabajar el volumen. Qué importante es que los alumnos primero construyan, primero jueguen, primero manipulen y después les expliquemos. Y el volumen se calcula de esta forma. ¿Lo has descubierto? Porque es que ellos lo pueden descubrir, ¿no? Esto es muy importante, que empiecen primero trabajando y manipulando. Para trabajar el inicio a la decena, por ejemplo, tenemos las tarjetas de 10. En este caso, lo que tenéis representado es la descomposición del número 8 de 3 formas diferentes, pero también estas tarjetas de 10 lo que nos van a permitir es, por ejemplo, iniciar ya desde infantil el trabajo de la decena. ¿Cómo representamos el número 12? Bueno, pues empezaríamos rellenando con fichas de 10 y el niño descubriría, perdón, con fichas de 10 no, con fichas la tarjeta de 10 y el niño descubriría que cuando llega aquí necesita iniciar una más, ¿vale? Esto nos servirá para introducir la decena, el sistema decimal. ¿Qué material tenemos para trabajar el sistema decimal? Este seguro que os suena, a lo mejor lo habéis utilizado muchas veces, ¿no? Los bloques de base 10. Para mí, igual, otro material básico importantísimo que nos permite representar las unidades con estos cubitos, las decenas, que están perfectamente relacionadas porque 10 cubitos forman una barrita de 10, las barritas de 10 que recogiendo 10 barritas de 10 formamos la centena y luego tenemos un cubo que es más grande, que es la unidad de millar. Esto nos va a permitir representar, que los chicos vean manipulativamente, que puedan unir unidades, que se den cuenta de que forman la decena, nos va a hacer concreto el valor posicional, el sistema decimal. Podemos trabajar desde la unidad hasta la unidad de millar, pero cuando empiezas a trabajar los decimales, lo único que tienes que hacer es, por eso lo de la base 10, al final pues, cambias el valor de la unidad y les dices que el cubo más grande son las unidades y puedes trabajar la décima, la centésima y la milésima, ¿no? Este material también es muy, muy, muy versátil y muy bueno. Nos permite hacer sumas y restas, nos permite trabajar multiplicación y división y colocándolos de forma correcta podemos también trabajar áreas, incluso resolver raíces cuadradas de cuadrados perfectos. Este material se puede trabajar también en su versión mini, en su versión de material individual del alumno, también con el tablero de valor posicional. El tablero de valor posicional nos permite también ver este material estructurado en estas columnas de unidades, decenas y centenas, que seguramente para los que conozcan un poquito de Montessori, pues les puede sonar todo esto, ¿no? Nos ayuda a representar los números según su valor. Igual, cogiendo unidades, decenas y centenas y poniendo aquí debajo pues un sumando y un segundo sumando, podemos utilizarlo, bajar abajo y agrupar y ver, resolver sumas, resolver restas, podemos hacer también multiplicaciones y divisiones. Esto en el próximo webinar, a través de problemas, intentaré pues que haceroslo ver también un poquito y que veáis cómo se trabaja con este tablero. Las franjas de valor posicional otra vez insisten en el sentido numérico y en el valor de posición. De esta forma podemos ver cómo un número, por ejemplo, como 7193, se descompone o está formado por 7193 y de esta forma los chicos juegan con estas franjas de valor de posición, representan los números y puedes trabajarlo de forma complementaria con los bloques de base 10 y las franjas de valor posicional. Y el último material un poco del que os hablo hoy es de esta balanza. En un principio, cuando vemos la balanza, es uno de los materiales que más atractivos les parecen a los chicos, les encanta ver, les encanta manipularlo, les encanta jugar con él, ¿no? Pero tiene su aquel, ¿no? Esta balanza, primero, nos permite que el alumno trabaje de forma autónoma la descomposición. En un lado ponemos el todo
y en el otro lado jugamos con las partes. Cuando tenemos el todo y ponemos las dos partes, por ejemplo, que forman ese número, la balanza se equilibra, con lo cual el niño puede trabajar de forma autónoma y cuando la ve equilibrada sabe que ha hecho la actividad de forma correcta. Pero es que además, como todos esos materiales de los que hemos estado hablando, nos permite establecer una base sobre la que luego se van a sustentar aprendizajes muy, muy superiores. Por ejemplo, los miembros de una ecuación. Yo con mi hijo, que está ahora mismo en tercero de primaria, por ejemplo, este material le ha ayudado a ver cómo los dos miembros de una ecuación siempre tienen que permanecer en equilibrio. Y eso que hemos aprendido seguramente de memoria, yo por lo menos lo aprendí así, de memoria, de lo que está sumando pasa al otro lado restando. En la balanza se ve perfectamente y un niño lo entiende desde muy pequeño. Desde muy pequeño puede observar como si yo quiero mantener el equilibrio de balanza y quito el 3 de esta parte, para que la balanza se mantenga en equilibrio necesitaré quitar el 7 y poner un 4. El 3 que estaba sumando tiene que pasar al otro miembro restando. Y así podemos resolver incluso ecuaciones un poquito más difíciles con la balanza, ¿no? Y los chicos lo ven. Por lo tanto, ¿existe un método que dé respuesta a todo esto? Esa pregunta que nos planteábamos al principio. Pues sí, porque si falla el cálculo, método Singapur que nos dice que tenemos un montón de estrategias diferentes para trabajarlas, siempre desde el sentido numérico y el valor posicional. Que si falla la práctica, es que a lo mejor no es cuestión de cantidad, sino que lo que tenemos que centrarnos es en la práctica de los problemas y en trabajar la lógica matemática. Que si los chicos tienen una mala base, lo que ha fallado es que no hemos trabajado el sentido numérico dándoles una base sólida desde el principio. Que si los alumnos lo que tienen es una falta de motivación, Método Singapur nos dice, necesitamos que los alumnos se motiven, trabajemos con una metodología activa, démosles el material más atractivo que hemos encontrado. ¿Que no comprenden los problemas? Démosle una base, una estrategia que permita paso a paso perfectamente secuenciados comprender, desmenuzar el problema y que ellos tengan que realizar un modelado, un dibujo de ese problema, de forma que aseguremos su comprensión. Tenemos unas matemáticas demasiado abstractas. Método Singapur nos dice, utiliza el concepto CPA, esto no falla. Tienes que añadir ese paso intermedio, que es el paso de lo pictórico, ¿no? La representación. Tienes una mala secuenciación, recuerda que lo debes trabajar desde un enfoque de currículum espiral, donde partas de lo concreto, pases a lo pictórico y después al abstracto, donde vayas variando sistemáticamente una misma actividad, haciéndola de diferentes formas, trabajándola desde diferentes percepciones y donde vayas relacionando conceptos unos con otros para que haya un andamiaje, un asentamiento más mejor, ¿no? Más sólido. Añadimos el trabajo cooperativo, no trabajamos solo de forma individual. Sabemos que el alumno aprende mejor trabajando con iguales. Y por último, y para mí súper importante, atendemos a la diversidad en el aula, dando respuesta a los diferentes niveles de abstracción de los alumnos, trabajando con diferentes estrategias, teniendo en cuenta que nuestros alumnos tendrán diferentes estilos de aprendizaje y para el que sea tenga un aprendizaje más motor, tenemos los manipulativos y el que no necesite pasar por ese proceso y directamente quiera ir a un paso mayor, tenemos el modelado, tenemos distintos tipos de modelado. Y espero que os hayáis quedado con ganas de más. Yo me he quedado corto, seguramente, pero todo esto que hemos visto, aquí tenéis un ejemplo de los cuadernillos que estamos trabajando ahora mismo desde este año ya, en primero y segundo, pues cómo los chavales van aplicando todo esto que hemos hablado, de lo manipulativo a lo pictórico. Aquí vemos cómo los chavales ya os van representando para resolver estos problemas, ¿no? El próximo día, pues trabajaríamos precisamente todo esto, cómo el modelado de barras y las estrategias de cálculo pues ayudan a nuestros alumnos a ir poquito a poco, pues, mejorando en la resolución de problemas, que es el centro de la aprendizaje. Espero que os haya quedado con ganas de más. Yo me he quedado corto, seguramente, pero espero que os haya gustado.
de el aprendizaje de las matemáticas, método Singapur. Y nada más, no sé si he ido bien de tiempo. Perfecto, Ricardo. Ha sido al dedillo. La verdad que Muchas gracias. ha sido una presentación muy ágil, yo creo que muy instructiva y seguro que hay mucha gente que, bueno, que ha podido conocer un poquito más de cerca lo que es la metodología, sin duda. Ahora lo que vamos a hacer es abrir bueno, lo que es el modo de preguntas y respuestas, de manera que si queréis ir detallando algunas de ellas, pues le vamos a ir formulando al ponente vuestras dudas para intentar resolverlas, eso sí, Ricardo, de la manera más gráfica y concreta posible por ganar tiempo e intentar contestar al máximo número de gente Muy posible. bien. Creo que he dejado de compartir pantalla, ¿verdad? Y no, ahora estamos en AV, está perfecto. Correcto. Entonces, bueno, tenemos lo de modo pregunta. Ahora. Vale, pregunta, por ejemplo, Elena, como padres, ¿dónde pueden buscar recursos? ¿Dónde pueden buscar recursos para formarse? Como En padres. métodos, en método Singapur. A ver, lo primero yo creo que es ir a la fuente, pero si quizá pues lo que buscamos es algo así un poco para encontrar algo e ir tirando del hilo, bueno, pues en YouTube hay algunos vídeos, no todos son interesantes, pero bueno, pues puede haber alguno que pueda servir. En mi caso, yo empecé, ya os digo, pues con cosas muy, muy sencillitas de material Montessori y de otras cosas. ¿Qué pasa? Que Método Singapur precisamente lo que aúna es todo eso. Formándote con Método Singapur consigues trabajar y aunar diferentes metodologías de otros anteriores y te permite pues llegar a todo, ¿no? Para mí lo manipulativo es muy, muy importante, pero sin olvidar ese paso intermedio que es lo pictórico. Yo creo que lo mejor es acudir a Método Singapur directamente. Muy bien. Nos pregunta Inma, dado que se prioriza la autonomía del alumno a la hora de resolver problemas o crear una estrategia y que hay muchas actividades grupales, ¿cómo se evalúa con esta metodología? Vale, no hay ninguna diferencia a la hora de evaluar. La evaluación siempre va a ser individual. El aprendizaje cooperativo nos ayuda a llegar juntos a un aprendizaje individual. No quiere decir que luego tú evalúes las matemáticas con trabajos de grupo. Al final la evaluación sigue siendo individual. Lo que nos permite es eso, llegar a más alumnos gracias a el compartir, gracias a el trabajar un mismo problema dentro de un equipo con diferentes estrategias o generar grupos de expertos donde cada uno trabaja según su nivel de abstracción. Pero la Muy bien. evaluación sería igual. Bueno, una pregunta muy interesante. ¿El trabajo cooperativo cómo se realizaría, Ricardo? Bueno, pues eso un poco es lo que estaba comentando ahora. Una forma de hacer, por ejemplo, planteamos un problema y planteamos el mismo problema al grupo clase. Todos los grupos trabajan el mismo problema, pero, por ejemplo, si estamos trabajando en grupos de 4, que suele ser un poco la formación estándar que trabajamos en cooperativo, pues a cada miembro del equipo, a los unos, dos estreses, dependiendo de los coles, pues les llamamos de una forma a los roles, ¿no? El secretario, el portavoz, bueno, pues a cada alumno le daríamos una estrategia diferente. Podemos establecer esa estrategia de formas distintas, por nivel de abstracción y decir, bueno, pues yo sé que alumnos tienen mayores dificultades, les damos una estrategia manipulativa más concreta, mientras que a lo mejor tenemos otros alumnos que trabajan de forma abstracta y pueden utilizar otras estrategias como pueden ser la ramificación a la hora de sumar o la división corta que veremos también en el siguiente webinar, pues estrategias que son más complejas y más abstractas. Podemos repartir y que todos los unos resuelvan el problema, por ejemplo, con un tablero de valor posicional, todos los doses lo hagan con la balanza, todos los treses lo hagan con una cadena lógica y que, por ejemplo, todos los 4 lo hagan simplemente realizando ya una operación con una estrategia de cálculo de método Singapur. Cada uno lo haría de una forma diferente y al terminar de resolver el problema, cada alumno explicaría al resto de alumnos
cómo lo ha resuelto, de tal forma que todos los alumnos trabajan el mismo problema, pero con niveles diferentes de abstracción y todos se ven en la necesidad de explicar al resto cómo lo han resuelto. Esto va a hacer que los alumnos que tienen un nivel mayor de abstracción puedan enseñar a sus compañeros cómo llegar a ese otro punto. Y al verlo de 4 formas diferentes, también todos se van a ir enriqueciendo con esas diferentes estrategias. Muy Es en bien. muy poquito tiempo, pero bueno, Sí, espero sí, que es haya llegado un poquito a suficiente. todos. Nos pregunta David que, dado que este método va más allá del libro impreso, ¿qué materiales se proporcionan desde Rubio? ¿Qué precio tienen? ¿Son individuales para cada alumno? Bueno, yo aquí hago una pequeña puntualización. Sí existen, como sabéis, en algún caso, algunos materiales dirigidos a las diferentes etapas de primaria ahora mismo. Bueno, alcanzamos cuarto para este próximo curso. Y bueno, son materiales que además se apoyan en una suite digital fabulosa, desarrollada por nuestro partner y amigos Método Singapur España. Y de hecho, Ricardo y en su colegio lo trabajan. Ahí os puede detallar No mejor sé si, Ricardo. mira, si quieres, puedo un poco Sí, mostrar sí. los materiales. Bueno, pues Método Singapur lo que tiene son dos modalidades principalmente. Una que sería trabajar con materiales de equipo y otra que sería trabajar con materiales que cada niño tenga su material. Nosotros este año, debido a la pandemia, pues hemos optado porque cada niño tenga su material, ¿no? Imagino que todos en septiembre pues pensaríais como yo que era una locura ponerte a decir que todos los chicos compartieran unos materiales con otros y ponerte a desinfectar y, en fin, mil cosas. Entonces, bueno, pues asesorados un poquito también por Método Singapur y por Andrés, que es nuestro formador, pues decidimos optar por material individual. Cada niño tiene una bolsita de material donde vienen diferentes láminas, como las que habéis visto antes en las imágenes, el tablero de valor posicional. Dependiendo del nivel, pues tienen unos distintos. Tienen la recta numérica, las tarjetas de 10, los pasos para resolver los problemas, la cadena lógica. Y bueno, este es otro paso, otra lámina con los pasos para resolver los problemas de forma más detallada. Hay algunas diferencias entre el material de primero y segundo. Dentro del estuchito, pues los chicos tienen también, aquí se ve mejor, los bloques de base 10 pequeñitos. En lugar de policubos, pues para poder trabajar ellos y poder llevarlo a casa y traerlo y demás, pues se necesita que sea más pequeñito también estas fichas de Lego en lugar de policubos, los contadores que nos sirven para las tarjetas de base 10. El material de segundo, por ejemplo, también lleva un dado de 10 caras, un decaedro, en primero lleva la balanza con las pesas y luego el material de profesor para trabajar en mesa con los chicos, por ejemplo, en grupos, pues es un material más resistente, como en lona, creo que se llama esto, no soy yo tanto de Sí, materiales, más ¿vale? tamaño. Tamaño mayor, más grande, el tablero de valor posicional también lo tenemos en un tamaño mayor, los base 10 que hay en esa lona sí que nos caben, ya los tenemos en un tamaño estándar, los que hayáis trabajado con base 10, que es los base 10 de siempre en amarillo, y luego pues los policubos más grandes también. Muy bien. Y hay alguna cosilla más, porque según va avanzando, nosotros hemos llegado, ahora mismo estamos trabajando en primero y segundo, pero luego hay más cosas. Por ejemplo, se sustituye las base 10 por fichas, que ya es otro salto en la abstracción. Ya no hay una relación entre el material concreto y su valor, sino que hay una ficha de 1 y una ficha de 10 que tienen el mismo tamaño, sin embargo, el chico ya tiene que distinguir el valor de 1 y el valor de 10 simplemente por el número. Estupendo. Vamos a avanzar 6, 7 preguntitas más para ser bastante escuetos y que la gente pues, siga manteniéndose a la escucha. ¿Para cuándo el cuadernillo de cuarto a sexto? Esta la respondo yo. Cuarto, este próximo curso ya está disponible, estamos finalizando. Y luego quinto y sexto, con total seguridad, estará para el 2022-23, siguiente curso.
y posiblemente haya alguna cosa relacionada con Petit Singapur, pero eso no podemos adelantar tampoco demasiado. ¿De acuerdo? Para Hay una infantil. pregunta, sí, para infantil. Hay una pregunta que me parece súper interesante porque nos la hacen a menudo en los colegios cuando visitamos y es ¿por qué os decantasteis por el método Singapur y no por ABN? Esta es una pregunta que me la hacen a mí personalmente cuando visitamos a los centros. Nosotros tenemos el recorrido, la perspectiva de, bueno, de la visita al centro educativo de diferentes comunidades autónomas y de tanto públicos, privados, concertados, cooperativas, con lo cual creo que puede ayudar mucho esta respuesta a la gente que está en duda. A ver, en primer lugar, nosotros, por ejemplo, justo antes de hacer la formación de método Singapur, precisamente estábamos buscando formación en ABN. Yo venía de un verano pues de estos veranos que tenemos los profesores a veces, que en vez de estar pues, en la piscina, pues dedicamos a trabajar porque nos gusta. Y entonces, pues venía de un verano de investigar sobre ABN, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y bueno, pues nos encontramos con pues, ciertas reticencias a utilizar este método en algunos colegios donde íbamos preguntando, ¿no? Eh, ¿qué nos decían en algunos centros? Pues nos decían que como que ABN no pasaba de primaria, que llegábamos y luego en secundaria qué pasaba, ¿no? Y estas estrategias tenían continuidad después y bueno, pues eso un poco nos hizo plantearnos, ¿no? Y también que ABN, que es estupendo, que yo no me estoy metiendo con ABN, pero que a lo mejor está centrado en vamos, a lo mejor no está centrado en estrategias de cálculo, ¿no? Y nosotros la dificultad que veíamos cuando evaluábamos, cuando veíamos las pruebas TDI, es que al final nuestra mayor dificultad estaba en los problemas y que quizá ABN no nos iba a dar estrategias para trabajar los problemas, ¿no? Íbamos a mejorar mucho en cálculo, pero al final el alumno iba a llegar al problema y iba a elegir a lo mejor aleatoriamente igual si sumaba o si restaba, ¿no? No encontrábamos que esa metodología diera respuesta a esto. Si alguien es de ABN, seguramente a lo mejor dice, bueno, a lo mejor es que tú no tienes ni idea y no sabes de esto, ¿no? Pero nosotros sí que veíamos que quizá esa metodología no nos daba respuesta a esto. Mientras que el método Singapur, con ese enfoque que hemos dicho, ¿no? Y con ese enfoque pictórico, el modelado de barras que veremos en el próximo webinar, el miércoles que viene, sí que da respuesta. ¿Por qué? Porque es que el método Singapur va directamente a los problemas. Los problemas son el centro. Y como para nosotros la dificultad mayor era esa, optamos por método Singapur. Muy bien. De hecho, a ver, la gente que trabaja bien yo creo que están bastante contentos. Lo único que quizá la perspectiva hacia final de primaria mengua un poco y luego los nenes con dificultades específicas pues tienen también bueno, una mayor dificultad para abordar la metodología. Nos pregunta David si ofertamos formación online o presencial para los centros. Bueno, ambas formas. Nosotros estamos trabajando lo que es la formación principalmente con nuestro partner, que es Método Singapur España. Son los primeros en estar en España y quien tiene la patente, por decirlo así, de la metodología y en otras zonas de Latinoamérica también. Y bueno, hay modalidades diversas en función del perfil de centro educativo. Incluso a veces también a través de los CEFIRs, los CPRs, centros de formación del profesorado, se puede adquirir por lo menos estrategias básicas para poder avanzar o empezar a arrancar con método Singapur. ¿Vale? Alguna cosita más por aquí. Bueno, hay algo que siempre me han preguntado. El tema digital. Si el colegio está acostumbrado a trabajar en lo digital, ¿cómo abordamos esto, Ricardo? Vale, en un principio, a ver, método Singapur se basa en lo manipulativo primero, por lo tanto, no sé, en vuestros centros, nuestro centro que ya está también inmerso en este proceso de digitalización, nosotros, por ejemplo, el curso que viene empezaremos con ordenadores en quinto y sexto. Entonces, lo manipulativo tiene que ser esencial en infantil, tiene que ser esencial en las primeras etapas, los primeros cursos de primaria. Tiene que haber un material que los chicos toquen. Ahora, ¿ofrece Método Singapur también recursos digitales? Sí. Como decía antes Vicente, también hay una serie de recursos digitales que podemos utilizar. En este caso, nosotros que los estamos usando por primera vez y como novedad, pues tenemos una serie de Genialis que podemos trabajar también en la pizarra digital con los chicos
o proyectándolos, ¿no? Y son estos mismos materiales manipulativos pasados a modo de Geniali para poder trabajar con ellos. No sé si esto responde un poquito a la Sí, pregunta. de todas maneras, David, mira, estoy poniendo en pantalla, igual lo estáis viendo ya, bueno, un curso de estrategia de enseñanza matemática en primaria con método Singapur. A ver, este curso es un curso que precisamente os íbamos a, bueno, a informar ahora al finalizar la sesión para que conozcáis que es un curso habitual de 45 horas, modalidad actualmente online por la situación que así lo requiere. Es un curso con 12 temas. Igual se aprecia igual en pequeño, pero se ve algo. Es un curso con 12 temas y además tienes la posibilidad de tener la certificación de la Pontificia de Salamanca. ¿Vale? Entonces, este curso generalmente está en 220 euros, se puede trabajar a nivel dirección pedagógica, jefatura de estudios, profesores que estén interesados de manera particular y vamos a lanzar este curso en las fechas coincidentes con este primer webinar que está dando Ricardo y el segundo que dará la próxima semana, lo vamos a lanzar con un precio especial ad hoc para vosotros, los que os pueda interesar avanzar en el método, conocer un poquito más a fondo, de únicamente 125 euros. Es un esfuerzo que, sinceramente, el Método Singapur España ha hecho, quiere hacer, quiere colaborar con nosotros y lo agradecemos, sin duda. Entonces, bueno, hay un correo que es docentes@rubio.net o nos podéis llamar a la oficina, donde podemos detallaros un poquito más en detalle, pues, cuándo comenzaría el curso. Sería a priori a final de mayo. Y es un curso con el que a priori se puede arrancar perfectamente en un primero y un segundo de primaria, incluso en fechas tan inmediatas como el curso que viene. O sea que sin ningún problema, toda esta gente que ya estáis en marcha y los que tenéis dudas, que sepáis que este curso pues, puede daros un poquito más de perspectiva y un poquito más de profundidad, ¿vale? Y bueno, finalizando ya, ponemos una preguntita más si acaso. Si se ajusta al currículo, Ricardo, esto me lo preguntan mucho, ¿se ajusta al currículo o no se ajusta al currículo? Singapur. Sí, a ver, en concreto los cuadernillos que ofrece Rubio están adecuados creo que casi cualquier o a cualquier currículo en España. Sí que insistir también que para mí el método va más allá de los cuadernillos. Los cuadernillos son un material estupendo que nos ayudan a tener muy secuenciado, muy organizado y no saltarse ninguna parte del proceso, pero el trabajo con el material manipulativo, el trabajo de los problemas, el practicar esos escenarios, todo eso hay que trabajarlo adaptándonos a la realidad que tenemos también cada uno en nuestro aula, ¿no? Al final el método, el cuadernillo, en este caso de Rubio, va a ser una guía estupenda y para nosotros ahora mismo es esencial, sobre todo creo que en un primer momento, pues trabajar sin un método, pues yo lo veo muy arriesgado, creo que es muy necesario, ¿vale? No sé si he respondido. Sí, bueno, ya por último, ya, porque hay muchas preguntas y no podemos abordarlas todas, pero bueno, vamos a contestar una más y finalizaremos en realidad. Nos comenta Marta Belicias, gracias por la presentación. Cuanto más conozco sobre este método, más me convence respecto a lo que estamos haciendo actualmente. Pregunta de presentación de trabajo Rubio. ¿El formato de texto Rubio lo ve adecuado para primero? ¿No es demasiado pequeño y cantidad de texto e ilustraciones para estas edades? Su experiencia, nos gusta mucho la presentación. Me surge esta duda, claro. Vale, Si a se ver, puede. nosotros ahora mismo estamos trabajando con ello y, a ver, lo vemos muy adecuado, ¿no? Es un material que es cuadernillo, no es un libro de texto, es fungible, por lo tanto los chicos eh, trabajan sobre él y bueno, pues teniendo en cuenta que tienen su material manipulativo aparte del cuadernillo, nosotros estamos trabajando bien con ello, ¿no? Y el hecho de que tenga todas esas ilustraciones o todos esos dibujos está justificado, o sea, no son dibujos para adornar, ¿no? Sino que son representaciones gráficas que ayudan al chico a pasar del material manipulativo a tener que representarlo él en forma de dibujo o verlo en forma de dibujo y después pasar a la operación, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso está justificado, no creo que no hay un exceso así de ilustraciones, de hecho no creo que haya ninguna ilustración que esté un poco de adorno, ¿no?
Perfecto. Pues nada, ya para finalizar, simplemente colgamos en pantalla la siguiente fecha del webinar, que también contaremos con Ricardo el próximo miércoles, también a las 6 de la tarde, 6 a 7. Tendremos un siguiente webinar no relacionado con Singapur, pero nos parece interesante que lo conozcáis porque vamos a recibir a Manuel Gordillo, el profe Manolo, como se le conoce. Bueno, nos va a dar matices, a dar sus experiencias de cómo aunar la diversión y el aprendizaje en vacaciones, con una propuesta muy, muy chula, muy divertida y muy entretenida para trabajar con los papis, disfrutar los papis de los nanos. Y bueno, es autor de un libro de deberes de vida que tuvo muchísimo éxito y aparte, pues bueno, hemos contado con él para Mi cuaderno de vacaciones Rubio, que es nuestra última apuesta para complementar, para suplementar estas propuestas más de repaso curriculares que no solo sean de repaso curricular, sino que sean alternativas también muy, bueno, conforme a la época socioeducativa que estamos viviendo. Entonces, creo que puede ser interesantísimo. Y ya, pues nada, agradecimientos del equipo Rubio. Bueno, gracias en primer lugar a Ricardo, sin duda. Ha sido un placer escucharte. Gracias a vosotros por contar conmigo y por confiar en un inexperto. Nada, espero que haya ayudado a mucha gente, que estoy seguro de que sí. Y nada, agradeceros desde el equipo Rubio pues vuestra atención, estos 50 que al final han sido una hora y 10 prácticamente de tiempo con nosotros. Cualquier duda, repito el correo docentes@rubio.net. Podéis entrar en Google también y llamarnos directamente. Cualquier duda que tengáis y os iremos informando al detalle. ¿De acuerdo? Y con esto, pues, finalizamos. Y, hey, os he dado el otro. Con esto finalizamos y esperamos que os haya gustado y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde si así lo consideráis. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Mucha responsabilidad con el tema de la situación actual y en breve ojalá podamos vernos de manera física en alguno de los encuentros y jornadas que vamos realizando también físicamente en las diferentes provincias de España. Muchas gracias.